for the memory of sentimental verse, nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse, how lovely it was. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast, este espacio que destinamos al análisis de novelas, de cuentos, de ficción, de literatura que nos encanta y, como le gusta decir a Yamid, nos apasiona. Bueno, me acompaña hoy Yamid Zuluaga y estamos cerrando, yo soy Florencia Puddington, estamos cerrando nuestro ciclo de antihéroes con una novela, yo diría un novelón. Sí, novelón. De muchas páginas. ¿Cuántas páginas tenía? La mía tenía 1700. Bueno, la mía tenía, claro, 700, pero de una letrita bíblica. ¿Ves esos libros que editan que son así como Biblia, que uno al final uno se arrepiente? Todo. Bueno, y el que nos impulsó a la lectura de esta inmensa novela que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo, es... ¿Querés presentarte? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo López y, bueno, un apasionado también de la literatura, sobre todo de la literatura del siglo XIX, ¿no? Sí, que son obras monumentales. Tremenda novela siglo XIX, ¿no? Jane Austen. Teníamos también planificado hacer una de clásicos del siglo XIX. Leonardo, si te nos puedes contar por qué elegiste el libro, la relación con el antihéroe, qué aproximación habías tenido, por qué te gusta, si es que te gusta, y la historia con Los Miserables. Perfecto, sí. La decisión de leer este libro creo que es básicamente porque dentro de la literatura hay 5 novelas que deben ser leídas, ¿no? A ver. Moby Dick, una de ellas, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, Los Miserables, bueno, y alguna que otra de Balzac, ¿no? En este caso. Sin embargo, la novela de Los Miserables me parece muy interesante porque ponen a pito todo este positivismo de lo jurídico que divide mucho lo que es la justicia de lo que es la aplicación de la ley, ¿no? Sí. Y como sabemos, digamos, en el siglo XIX, las revueltas, las crisis políticas a nivel global, la independencia latinoamericana, de los países latinoamericanos. Sí. El fin de Napoleón, también está muy presente. Y la implementación de un nuevo sistema también económico, ¿no? Con claro. todo el desarrollo de la revolución industrial. Perfecto. Y lo que vino después, ¿no? Sí. O sea que es el siglo de las revoluciones, por algo se le dice así. Uh-huh. Sí, efectivamente, digamos, fue un cambio, un cimbronazo para cualquier población, ¿no? Desde Perfecto. Cualquier punto de vista, desde el punto de vista de la organización política, pero también de la económica, ¿no? La aparición de una nueva clase social con ambiciones, con intereses económicos y políticos. Entonces, sí, realmente es un momento de transición y creo que es verdad que la novela refleja eso, ¿no? Como un cambio de paradigma y qué hacer con esta nueva orden social, mundo, ¿no? Que empieza a aparecer. Sí. Exacto, sí, eso. Y también presenta muchas aporías también esta novela, ¿no? Como por ejemplo, o mejor dicho, digamos, algo trascendental de Víctor Hugo, que fue las manifestaciones en contra de la pena de muerte, que la pena de muerte basado en algunas maquinarias de tortura, como el garrote vil, por ejemplo, claro. Que eran prácticas de la Edad Media, y que en un siglo donde supuestamente la ilustración, las crisis, el progresismo estaba en boga, digamos, eso era como algo inaudito. Entonces Víctor Hugo, con toda esa novela, el aparataje, plantea de buena forma, ¿no? Sí. Es esa separación bastante puntual entre la justicia y la ley, que me parece muy interesante. Sí, lo que es evidente en este novelón, esta novela enorme, es justamente la intención moral del autor, ¿no? Hay todo el tiempo, yo le decía a Yamid antes de grabar, que hay como una bajada de línea constante, digamos, de lo que está bien y lo que está mal, y hay una intención muy evidente de explicar, como de aleccionar a los lectores también, ¿no? De enseñar a través de la literatura. Que bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no, es muy típico del siglo XIX. Muy eso típico, también, ¿no? eso iba a decirse. Cuando la literatura se leía no solamente de manera recreativa, ¿no? Digamos, es casi una forma de educación. Y hoy por hoy son cosas que nos resultan como un poco, bueno, pesadas, difíciles de procesar, ¿no? Pesadas. Pero claro, eso es lo lindo de pensar la novela hoy, ¿no? Que en todo caso, en ese momento
no tenía por qué ser diferente. Todos los folletines, incluso pienso en Jane Austen y Emily Brontë, todo tiene que ver con qué es bueno y qué es malo socialmente, cuál es el rol que alguien cumple en la sociedad, por Claro. qué, ¿no? Lo que pasa es que acá, bueno, Y Víctor esa Hugo cosa- se extiende esa- a la filosofía, al derecho, a la psicología, a la sociología, o sea, trata de tocar todo el ambiente social que es determinante para el comportamiento de sus personajes, en todo caso. Sí, la idea de que termine la última página y uno le quede bien en claro qué estuvo bien y qué estuvo mal, y que pueda, en todo caso, aplicar eso a la vida real, Y en ¿no? todo caso que estuvo bien y mal para Víctor Hugo. Que Bueno. después, Pero el para Víctor Hugo queda. porque O sea, si no te daría como la una, novela debería como la hablar voz por- de la conciencia Es que social. eso me parece que es un poco el planteo, ¿no? No es Sí. que digas, Víctor Hugo me dijo que hay que ser bueno con los pobres, sino que digas, hay que ser bueno con los pobres. Claro. Perfecto, sí, de hecho, uno de los críticos que recibió la obra en el 19, ¿no? Que era muy amigo de Víctor Hugo, el crítico Lamartine, decía que la obra, bueno, fue uno de los que hizo una de las mejores lecturas, ¿no? En realidad, porque plantea que lo que hace Víctor Hugo no es necesariamente plantear, digamos, un mundo idealizado o perfecto, sino lo que él está proponiendo es básicamente que un santo también puede ser laico. Y este paso, digamos, de la santidad laica, de la reivindicación de derechos humanos, de Ahí comportamiento pensando humano. en Jean Valjean, básicamente. Valjean, sí, Sí. el protagonista, Sí, digamos. en Pero el- todavía no explicamos un poco de qué. Sí, perdón, sí. Entonces, eso también le sirvió a la Iglesia Católica, ¿no? Para que le pongan el índice, bueno, y fue prohibida la novela. Ajá. La recibieron bien, pero posteriormente la censuraron hasta casi el siglo XX. Sí, porque encima habla muy bien de la religión, o sea, Sí, sí. todos los, ¿no? Los- Depende, también se manda un apartado en contra del convento y de la cosa Y de de las la forma monjas, de- ¿no? sí. Y lo compara incluso con una cárcel. Sí, eso sí es interesante, ¿no? Por ahí diciendo, bueno, ¿por qué las monjas tienen que cargar con los pecados de toda la Sí, sociedad, sí, ¿no? sí. Ese tipo de reflexiones. Sin embargo, el protagonista de la primera parte de la novela, porque la verdad es que la novela es tan extensa y abarca tantas historias que de Sí. entrada cuando uno empieza a leerla piensa que el protagonista va a ser el cura, ¿no? Y después nos damos cuenta que era un personaje que no era tan, digamos, era un personaje obispo, sí. secundario, ¿no? Que tiene su rol y tiene su relevancia al principio, pero es extremadamente bondadoso, ¿no? Ese cura es como casi... Pero es como la bondad hecha hombre, Sí. o sea, no tiene un defecto y es lo que nos plantea también el libro, ¿no? Cómo se vería como la utopía del bien, cómo se vería Claro, sí. el mal por sí. Y bueno, también una cosa importante hablando de novelas larguísimas, esta novela fue entregada por capítulos, ¿no? O sea, la gente la leía y podía quedarse enredada 2 años o 3 años en la Claro, novela, está que bien. hoy la leemos como en bloque, como ver una Sí. serie, no sé, hoy lo más pronto es ver 10 horas de televisión seguidas para ver toda la temporada. Claro, es cuando o te ves cuando uno te cada quedaste un nunca. día viendo la temporada entera. Sí, bueno, eso hace muchísimo la diferencia. Bueno, ¿y crees que podemos hacer una síntesis muy breve o de lo que se pueda contar de la novela como para poner en tema a la gente que trama todavía... principal, ¿no? Sí, Sobre todo. Sí, algo en perfecto. líneas generales, lo que te salga. Sí, perfecto. Bueno, la novela en realidad cuenta la historia desde 1815 más o menos hasta 1832, ¿no? Que es la última parte. Sí, son como 20 años de los Sí, personajes, ¿no? Sí, de los personajes más o menos. Aunque la historia anterior, digamos, la que no se cuenta en su totalidad es el hecho de por qué Jean Valjean cae preso. No solo se Sí. menciona más que nada. Se narra, bueno, sí. Sí, bueno, y en este sentido, Los Miserables narra la historia de Jean Valjean, un tipo que cae preso por robar un pan para dar de comer a sus sobrinos, y posteriormente en la cárcel por sus varios intentos de fuga, le siguen Sí, se le sumando penas, claro, como que lo se le extiende extiende la la... pena. Sí, tal Sí. cual. Y va a parar casi 20 años, ¿no? Casi 20 años en la cárcel. Ahí, bueno, conoce a un tipo que será su verdugo, ¿no? Su perseguidor toda la vida, que es Javert. Un tipo que encarna la ley descarnada, la ley muy positivista, ¿no? Que no le interesa nada más que aplicar los códigos sociales y morales jurídicos. Claro, que los que corresponden a determinada pena, ¿no? Perfecto, Sin, sí. sin quizás entender la naturaleza humana o las Perfecto. transformaciones que puede tener un individuo a lo largo de su vida, ¿no? Sí, bueno, y en eso Jean Valjean, una vez liberado, camina por algunos pueblos, ¿no? Buscando trabajo. Su pasaporte amarillo no lo permite, ¿no? Su pasado de ex convicto. Y va a dar en un pueblito donde un monseñor, Miriel, lo acoge. Bueno, y tiene la famosa escena de los cubiertos de plata. Sí, De los eso es candelabros de genial. plata, que bueno, que el tipo, este cura se presenta como santo, este obispo. Y bueno, Jean Valjean lo roba. Y este cura tiene
digamos, la vuelta de tuerca que le dice, no, yo le entregué estos utensilios de plata, y bueno, Jean Valjean le hace la promesa de cambiar, y Claro, posteriormente o sea, cambia. él esconde, digamos, el robo y le dice, no, yo los regalé. Yo le Claro. regalé los cubiertos. Y de hecho, no solo le regalé los cubiertos, se olvidó de llevarse y le da 2 Sí. candelabros de plata. Que, Sí. además, primero te describen cómo atesoraba esos cubiertos, que era el único lujo que tenía. Sí. El cura, bueno, está todo así envuelto en esa. Bueno, esa eso cosa. tiene muchos libros, ¿no? Que ahonda muchísimo en cada detalle, que no Sí. te permite imaginar nada porque él te lo describe todo Sí, sin hay ningún como una problema. descripción muy profunda de todos los personajes, ¿no? Sí. Como que, y bueno, y por eso es tan largo. Sí, por eso es muy largo en realidad. Bueno, Sí. posterior a eso, Bueno, ahí está bueno porque ese es el momento bisagra en el que el personaje, este personaje delincuente, que además sí me parece que a Víctor Hugo le interesa mucho explicar por qué es como es, ¿no? Que esa es como la base de el libro, digamos, la idea de pensar que, bueno, que el delincuente también es como una construcción social, porque digamos que es una La sociedad lo corrompe, ¿no? fue Como- constituido por una serie de rechazos uno tras de la otra, ¿no? Y de negaciones de la sociedad. Una persona humilde que roba porque no tiene para comer, que además te explica que es un trabajador, Claro. digamos. Está recontra justificado por todos lados el personaje, ¿no? sí. Justamente porque la intención, creo yo, de Víctor Hugo es moral, es explicar justamente o tratar de dar una otra mirada a esta gente que son los miserables, que es toda la gente que ha quedado postergada en este progreso o en este cambio tan radical que está viviendo Francia en ese momento, ¿no? Claro, y también el hecho es que también la sociedad, una vez que se paga las penas, no le da una inserción nuevamente, ¿no? Claro, Y ese es el exacto. problema, porque a pesar de que paga una pena, sale a la sociedad y vuelve a pagar la misma pena. Sí. Y eso, digamos, es uno de los recrudecimientos de todo lo que sucede, ¿no? En la novela. Exacto, toda la injusticia social en torno a los ex convictos que en realidad no tienen nunca posibilidad de redimirse, digamos, perfecto. posibilidad real, porque en realidad la gente ya lo rechaza por ser un ex convicto, bueno, no tiene posibilidad de acceder a un trabajo, tiene que borrar su identidad para lograr el ascenso social que finalmente logra, ¿no? Y todo eso además genera como ese rencor en el personaje que se vuelve además más cruel, según la lectura de Víctor Hugo, y que recién se ablanda cuando este cura tiene como su momento. ese hecho que le cambia la vida, ¿no? Claro, que alguien que- fue bueno con él porque Exacto. sí, porque nadie lo había Sí. sido. Esa es en realidad la Y intención. a pesar de la maldad, o sea, a pesar de la maldad, digamos, ¿no? Sí. Porque el tipo le está dando asilo, es la única persona en el pueblo que le da lugar y el otro le roba. Uno puede pensar, qué miserable, encima que, bueno, justo el término, pero como encima que te doy lugar en mi casa me robás. Y Sí. aún así, ¿no? Este cura como muestra como una extrema, es como el ejemplo, ¿no? Sí. Del buen cristiano, ¿no? De Igual lo que hay que hacer. en tanto mirada social se podría decir que es una novela que también intenta como un tratado de la naturaleza humana, ¿no? Desde que describe al personaje pero no lo aísla con sus particularidades, o sea, Jean Valjean puede ser cualquiera, no es Jean Valjean que fue al único al que le pasó esto, el único que... No, No, claro. no, es como un personaje como estereotipo, como Sí. prototipo para evidenciar la injusticia con Social, los total. presidiarios o Sí. con las mujeres solteras Con las y, pobres, y en realidad, madres. ¿no? Porque Claro. lo que te muestra es que el presidio es una consecuencia de que fue pobre, de que no tenía para comer, aún trabajando. Sí, sí, sí. De lo Entonces, material, básicamente. Claro, sí, porque sí. Jean Valjean no es un asesino, digamos, que No. pondría, digamos, a su estereotipo desde otro punto. Sí. Claro. Como es, por ejemplo, Raskolnikov. Sí. Raskolnikov es un pobre y encima es asesino, entonces Sí. eso, digamos, le hace más profundo, digamos, la personificación, ¿no? Que en este caso Jean Valjean no la tiene. Claro, no. Y por eso a mí me cuesta ver ahí un antihéroe, te soy sincera. Porque en realidad es un personaje que se acopla muy bien a los valores morales y Sí. éticos cristianos, digamos. Y es un personaje que, en realidad, una vez que entiende la bondad, digamos, o entiende la posibilidad de ser bueno, nunca erra. Ya está. A partir de ahí va a actuar bien, incluso a pesar de ir en contra de sus intereses, ¿no? Y bueno, es una Muy persona en que... contra de sus... Bueno, este Emilio del antihéroe también se puede ver desde el foco en el que lo mires, porque tú, por ejemplo, bueno, digo, si el mundo es el que juzga, Jean Valjean, no importa lo bueno que sea, es un expresidiario, de hecho va al pueblo,
transforma al pueblo, transforma la comunidad, todo se hace más rico, más felices, más fructíferos, más lo que sea. Sí, logra un ascenso social insospechado para un delincuente. Y arrastra a toda la comunidad con él hacia arriba, ¿no? Y cuando descubren que atrapan a otro, al que Jean Valjean, y él tiene que ir a decir que no es, o sea, sus dilemas morales terminan en el bien, y ese bien termina siendo también su perjurio, ¿no? Como su condena. Para todo el mundo, no importa lo bien que hagas, no importa la plata que des a los pobres, eres un presidiario y fue. Bueno, es que ese es el típico dilema del héroe romántico, ir en contra de todos, de una sociedad que te niega o que... O sea, la figura romántica del héroe tradicional es esa, es el personaje que va en contra de todos los demás, que el incomprendido además, ¿no? Como esta representación de un personaje que tiene ideales muy fuertes, que no los va a renunciar a pesar de que implique su propia ruina, ¿no? Correcto. Y eso es muy típico de... Bueno, porque justamente a mí me parecía que esta novela iba como medio bisagra, ¿no? En un momento en el que hay varias corrientes estéticas que se están planteando ahí, el realismo está apareciendo también como estilo, muy asociado al positivismo, como vos decías. La novela moderna también aparece, ¿no? 6 años antes de Los Miserables aparece Madame Bovary. Claro, ¿no? En la cual el narrador se disuelve en la novela totalmente y da paso a la primera novela moderna que se conoce, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Balzac ya está escribiendo también, que es el típico referente realista. Y me parece que esta novela tiene como un poquito de cada cosa, ¿no? Como un poco de ese romanticismo que prevalece. Entonces ahí sí le podríamos preguntar a Leonardo cómo abordó el antihéroe y por qué Jean Valjean cayó en esa categorización, ¿no? De antihéroe, porque básicamente, digamos, Jean Valjean es un tipo que no está acoplado en la sociedad, básicamente, ¿no? Lo que él vive vive de una pequeña ideología, podemos decir, de lo que a él le parece que está bien enfrente de lo que en apariencia está mal para la sociedad, ¿no? Claro. El abogar por una prostituta que está en la miseria, ¿no? Que en este caso es Fantine, ¿no? Que deja una nena en manos de unos dueños de la taberna, familia Tharnedier, que son unos tipos terribles, ¿no? Y entonces todo este constructo, digamos, de este personaje, cómo se va en contra de la sociedad, de la civilización, o de la civilitación, que dirían, digamos, en términos de la novela policial, ¿no? Es decir, lo que está bien para uno debe ser bien para todos. Este caso es muy personal. Además, también es un antihéroe, digamos, en el contexto en que se escribe Los Miserables. ¿Por qué? Porque Jean Valjean salva la vida posteriormente de Marius, que Marius es un republicano, que está en contra de los borbónicos, que está de cierta manera en contra de todas las reformas napoleónicas. Y eso básicamente lo pone ahí, digamos, lo sitúa en ese aspecto. Aunque no es, como yo dije hace un momento, no es una figura central como Raskolnikov, que es un antihéroe de por sí porque es un asesino, sino en este caso, digamos, es un antihéroe porque tiene una ideología que lo aleja le pone a un costado, digamos, de lo que pasa en Francia. Sí, eso básicamente. Eso es interesante también, que es una novela en la que el contexto político y histórico tiene mucho peso. Él lo está pensando esa historia encuadrada en una justamente en un contexto particular, ¿no? Sí, además son claros los intereses de Víctor Hugo desde lo político, desde lo social. Sí, también, es decir, ¿no? Hay una bajada de línea desde lo político también. Claro, de hecho, a mí me impresionaba mucho cómo traen en esta novela muchas diferentes formas de escribir, ¿no? Porque tenemos ensayo, tenemos historia, tenemos romance, tenemos ficción, tenemos canción, tenemos verso, o sea, tenemos hasta necrología, o sea, como que atraviesa un montón de géneros de escritura para darnos una obra que tiene aspiración de absoluta y que lo logra en cuanto a Francia, ¿no? Porque su idea de Francia es muy clara, y tanto así que, por ejemplo, al final de la novela, en la insurrección del 5 y 6 de junio de 1832, es una de las pocos documentos que describen esa insurrección. No hay mucho más que haya sobre ello, ¿no? Para los investigadores, qué sé yo, para el contexto. Entonces sí nos plantea como una idea total de qué pasaba en Francia desde la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo hasta la insurrección del 6 de junio de 1800, y toda la cuestión de la República, todo lo bueno y lo malo de la monarquía, lo bueno y lo malo de la Revolución Francesa. O sea, nos da como una cosa un panorama muy amplio. Todos esos fragmentos pueden leerse de manera separada, individual, ¿no? Toda la reflexión sobre Waterloo se puede leer sola. Sí, se podría hacer como un rayuela, ¿ves?
ponemos Claro, la historia de Javert, sí. Jean Valjean, Cosette, Sí, y al final claro. acá puede ampliar en el capítulo 28.000. Tal cual. Entonces tú vas al capítulo 28.000. Sería bueno para que hubiera hecho eso. Sí, aunque Víctor Hugo, por ejemplo, no es exacto en la batalla de Waterloo. No, Ah. claro. me Según los imaginé, historiadores, ¿no? y Vargas Llosa, que tiene un libro excelente, bueno, yo soy muy fan de Vargas Llosa, ¿no? Pero tiene un libro excelente que se llama La tentación de lo imposible. Bueno, hace una especie de diálogo entre los historiadores y el capítulo de Víctor Hugo sobre Waterloo. No hay punto de comparación. Víctor mira. Hugo lo que hace es una recreación de lo que él piensa y acomoda Sí. básicamente la Los historia. hechos a lo los que... hechos Mira vos. Bueno, la también lo novela. que piensa y de pronto lo que sabía. No tenía como toda... ¿Quién sabe? No hizo seguramente. un estudio tan... Exhaustivo. Claro, ¿no? Para después Sí. narrarlo. Eso, mira vos, ese dato no lo tenía, qué interesante. Pero bueno, así mismo también describe la historia del convento en el que Sí. en un momento el protagonista se esconde. Bueno, hay muchos momentos en los que para la historia solo para narrar algo más, ¿no? Sí. O para hacer una reflexión política o para describirnos... O de conducta, porque puede describir o de la figura historia. del golfillo, ¿no? Sí. De quién es un golfillo en Francia y qué Claro, representa, sí. como nos puede mandar también la historia, bueno, la batalla de Waterloo, sea con datos verídicos o no, y demás. Entonces hay como unos saltos así, que creo que eso funciona en cuanto descansa uno de la historia, Sí, porque era una cosa que se publicaba periódicamente. es cierto, sí, sí, sí. Y también nos aporta mucha revisión crítica de los personajes, de las costumbres propias francesas. O sea, creo que hoy no se podría hacer algo así solamente por la cuestión de extensión, pero como proyecto es algo que solamente alguien completamente capacitado para ello lo puede lograr. Después Claro. Sí, es eso un es ejemplo cierto. en ninguno, ¿no? Me parece que un personaje que es muy relevante, que lo mencionamos así nomás, es Javert, que es el Sí. policía. Que es que tu favorito, dilo. Sí, es mi preferido. No, yo no. No, me gusta no porque el personaje es antipático, ¿no? Nos cae mal a todos. Pero me gusta lo que representa. Me parece interesante el planteo que hay a partir de este personaje, ¿no? Es un personaje que es policía y que tiene, bueno, como deber muy claro, por lo menos así lo plantea también Víctor Hugo, hacer respetar la ley. Y de hecho da la vida por hacer eso, o sea, toda su vida se comporta bajo ese criterio, ¿no? Sí. La ley indica lo que está bien, lo que está mal, y entonces él, ajustándose a la ley, está siendo justo, ¿no? Y me parece que está bueno este personaje para plantear justamente qué es la justicia y qué es la injusticia y todos los elementos morales que hay en torno a eso, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, igual también me parece muy interesante también el fin de Javert, ¿no? Sí. Cómo es el tipo que termina suicidándose, ¿no? Una vez que Jean Valjean lo salva la vida. Le salva la en vida. las cloacas de París, ¿no? En esa escena cómo hay esa transición, ¿no? Esa transición de pensamiento, de la justicia hacia la ley, de la ley y la justicia. Igual lo que decía el Quijote, ¿no? Cuando te tengas que decantar por algún acto humano, siempre decántate por la justicia, porque no todo lo que es de la ley es humano, ¿no? Claro. Entonces, eso Sí, es digamos un que problema. como que las leyes también están hechas por humanos y por lo tanto justamente una crítica social que hace Víctor Hugo a lo largo de toda la novela es como a las leyes a veces carecen de empatía, ¿no? Entonces falta ese elemento de considerar al individuo por detrás, Sí. ¿no? Que no es solamente un número la persona que estás juzgando, ¿no? Sino que hay ahí un individuo al que por ahí le estás condenando de por vida, ¿no? Y qué poco espacio deja la ley a veces para la recuperación de estos individuos. Sí, además la importancia del juez en la aplicación de la ley, porque Sí. en todo caso la ley como tal es letra muerta, ¿no? O sea, hasta que alguien no la aplica o hasta que alguien no la viola, no pasa algo con la ley. Claro. Y acá Javert cumple como, claro, la función de ser el a rajatabla, el que cumple el código. Y pero luego tenemos, por ejemplo, en esta escena donde él va a salvar al otro tipo que Sí. parece ser Jean Valjean, ahí el juez, claro, tiene la ley, tiene lo que se debería hacer, pero también tiene la interpretación Sí. contextual del crimen, ¿no? Que Bueno, es este bastante tipo es subjetiva, el, además, claro. ¿no? Y que es eso, es como tomar esa norma y como adaptarla a los principios de justicia en cada caso particular. Entonces el tipo dice, bueno, está bien, ya no es usted, es este, lo comprobó porque además nadie le creía, porque era el alcalde, ¿no?, de Montfermeil,
Y bueno, entonces ahí hay todo un traslado, él se va porque deja a todos como estupefactos, el juez no es capaz de hacerlo arrestar en el momento, ¿no? Lo deja Claro. irse. Sí. Y bueno, eso también es eso, es como ese deslizamiento de la aplicación de la justicia en un orden político y de solamente la ideología de lo bueno y de lo malo, que es lo que le pasa a Javert, ¿no? Que Claro. no se sale de la interpretación literal No, de tal cual. de su código de policía, porque es como el mejor policía del mundo, eso no se puede Sí, negar. sí, no se puede negar porque además es bueno olfateando Sí, dónde sí. puede estar Tremendo su sabueso, como el de- perseguido, digamos, ¿no? Sí, de hecho también a mí me parece interesante traer a colación, ¿no? Esto cuando Javert en apariencia se equivoca y dice que le está acusando de manera errónea Sí. al Monsieur Madeleine, ¿no? Que Sí. en este caso era Jean Valjean Jean Valjean. disfrazado, Disfrazado, nada más. tal cual. Entonces él le dice, mire, discúlpeme, pero le acusé sin ninguna prueba y he fallado, quiero que me eche. Sí, Entonces, igual es eso, ¿no? La aplicación en contra de su propia seguridad, sí. de su propio trabajo. Como que es algo, digamos, un poco absurdo del personaje, pero que representa de forma Bueno, es completa extremar, todo eso. ¿no? Esos criterios de lo que está bien y lo que está mal que él ya tiene tan internalizados. Incluso si yo me equivoco, a mí también me corresponde que me el apliquen. castigo, sí. Sí. Claro. Sí, luego también a mí me parece que en todos los personajes hay un principio de bondad como así per se, ¿no? Como a priori. No en todos. Está Thénardier bien. no tiene Thénardier ni un no. poco de bondad. De hecho, para mí, una de las cosas que no me gustan de la novela es eso, justamente. Están los buenos, buenísimos, extremadamente buenos, y los malos, malísimos. Pero no hay extremadamente- tantos malos malísimos. Tenemos a Thénardier. Porque luego, por ejemplo, incluso Éponine, que es la hija de Thénardier, que conoció lo bueno y la miseria al toque, ella tiene como una intención buena, que no se sabe si es por amor a Marius o si es porque es buena porque sí, o sea, su intención no es justificada, bueno. no está justificada nunca, además de que se supone que es porque quiere el bien para Marius, porque está enamorada. Y para mí ahí entra el amor romántico, el clásico. El juego. Sí, sí. Sí, porque también le da mucha bola al amor y es una cuestión también del siglo XIX y del amor Sí. como debe ser, y todo ¿no? el triángulo O sea, amoroso, ¿no? Que se da ahí entre ellos, entre los tres. sí. Y ya no es un amor cortesano también, hay que ver, Sí. que ya no se da en las cortes, ¿no? Es un poco más urbano, es un poco plebeyo, digamos, hasta Sí. cierto punto el amor, ¿no? Eso es interesante resaltar también. Pero con relación a los Thénardier, me parece interesante en dónde termina el señor Thénardier. En las Indias. ¿Por qué en las Indias? ¿Por qué parte de las Indias, digamos? O sea, Sí, a mí el Thénardier me parece que es un oportunista, entonces él se monta al barco que lo lleva a Claro. llevar a monedas, no Sí, importa sí. si deja a la familia, si deja... Claro, porque así también pasó, ¿no? Llega, bueno, en la batalla de Waterloo afanaba cadáveres más o menos, le salva la vida al padre de Marius, pero luego sigue con un tetra del dinero fácil. Claro. Y bueno, las Indias es una salida muy fácil para el dinero, ¿no? y Sí. también Como- para y Víctor Hugo, sí, la para- antonomasia de todo lo malo, ¿no? De lo que estaba pasando Claro. para los europeos, ¿no? Sí, Sí, el eso escape. también, ¿no? Como el lugar donde van a parar todos los... Y que además que esta cosa de las Cretinos. Indias es toda una literatura española, ¿no? Toma como toda una vertiente del viaje, la travesía, Sí. América. Y bueno, él también lo incluye porque lo incluye todo. Sí. Aquí Bueno, y Víctor Víctor Hugo Hugo- conocía muy bien ese mundo, ¿no? Porque Sí, él vi vivió que de escribió niño. como ensayos sobre México. Sí, también él vivió en España, digamos, porque el padre de Ah, él mira. era un soldado napoleónico, que bueno, fue allá y bueno, en el libro que les había comentado de Vargas Llosa se cuenta la historia de que Víctor Hugo tuvo un acercamiento con algunas muertes por el poder de la ley, ¿no? Que serían las ejecuciones públicas de algunas personas que estaban rebelándose en contra de la figura de Napoleón. Sí, mira. Entonces, por eso, ¿no? Bueno. Y también otro punto es que Víctor Hugo es como que representa un intelectual diferente al actual, ¿no? Es un tipo al que todos los campos del saber le atañen. Sí. La ley, la moral, la ética, la organización política de su pueblo, de su nación, de su continente, ¿no? Es como un tipo al que le importaba todo y en el que todo era brillante, porque en todo caso, pese a que sea verdad o no ciertas partes del libro, no implican que el convencimiento es real, ¿no? O sea, alguien puede leer este libro y creerlo todo sin ningún tipo de problema. Y eso, por su capacidad de argumentación, por su facilidad de debate, ¿no? Por explayarse en Por la temas, facilidad de escritura. por la profundidad de escritura, por el detalle, hay mucha geografía, los lugares, los caminos, las casas, se puede echar 40 páginas describiendo un jardín, ¿no? También eso habla mucho de...
Porque me acuerda mucho de Gabriel García Márquez. Te decían que como ejercicio de escritura, por ejemplo, se proponía a describir esta lapicera en 20 páginas. Entonces se sentaba a modo de solamente perfeccionar su pluma a describir una lapicera en 20 páginas. Entonces no sé si me parece útil o no, pero que perfecciona la técnica, sí, por supuesto, se logra. Claro, ¿no? Tratando de mostrar, supongo yo, otros aspectos que no sean el material con que está hecho y aparte el uso de las sí. figuras literarias, Claro. o sea, las tiene todas, hace comparaciones hermosísimas, súper salidas, pero todo en un lenguaje muy cotidiano, porque no es pretencioso y eso lo que habla pasa es mucho. que ahí cambia la intención, porque me parece que en el caso de Víctor Hugo hay una intención concreta y todo lo que pone lo pone en función de esa intención educativa, yo qué sé, ¿no? Si tú crees que la moral, por ejemplo, era Sí. es la idea de... Yo creo que yo creo que él quería mostrar, bueno, las cosas tienen que ser así, Sí. para que seamos un buen país, yo qué sé, o para Sí. que... Hay mucha defensa de la pobreza, por ejemplo, eso Sí. también es novedoso, imagino, en el momento, ¿no? Bueno, ya desde el título, ¿no? Y elegir a todos personajes que casi todos, por lo menos, no tuvieron una forma, digamos, los personajes, los protagonistas, Cosette, la madre de Cosette, el Jean Valjean, incluso el cura, digamos, son todos personajes nacidos así como de la humildad, ¿no? Sí. Sí, así que en ese sentido... O no, porque Marius, por ejemplo, elige Bueno, claro. ser Marius. miserable económicamente Bueno, está bien, es cierto. para ponerse en contra de su abuelo. Sí. Pero en todo caso es un miserable porque es viejo, porque Por es como elección. su defecto, ¿no? Y claro, tiene toda esta variedad de sociedad muy amplia. Y luego, no sé, personajes favoritos. Yo ya dije que Javert, para Javert, mí, sí, a mí me no. gusta ese dilema que plantea. Pero ¿por qué, Flor? No entiendo. ¿Por qué Me Javert? gusta ese dilema que plantea, me gusta la idea de que aplicar la ley no Sí. es necesariamente ser justo. Sí, entiendo. Y me parece que es como que aporta un poco de complejidad a los personajes que de otro modo son como bastante chatos, en el sentido de que o son buenos o son malos. Sí, son predecibles. Y sí, o sea, nadie espera que haga algo mal Jean Valjean, ya está, es más bueno que Lassie, listo. Y por eso es que nos Entonces encanta. es como que me parece medio aburrido desde Sí. el punto de vista de lector del siglo XXI. Sí, no si representa como un desafío la construcción. No, porque de ya ningún está, personaje. y ya sabes que, bueno, haga lo que haga va a ser bueno, ¿no? Como Sí. extremadamente bueno ya al punto de que ya te empalaga, ¿no? Como que basta. Sí, puede ser. Me gusta, en cambio, este otro personaje que tiene esa complejidad, porque no es que sea malo, ¿no? No, sí. Es un personaje que está planteando otra cosa, ¿no? Entonces, A ver, y lo malo que le sale a partir de una idea buena y de una intención Claro, buena, en y todo de- caso. La exacto. consecuencia, si es mala, bueno, culpita no es, ¿no? totalmente. ¿Y vos Y cuál es Leonardo- tu personaje? Igual, Javert, pero más que nada por una cuestión profesional, digamos, ¿no? Porque en la época que se escribe Los Miserables y se bosqueja a Javert, ¿no? Todo también el cientificismo de la policía, las obras, o mejor dicho, las técnicas policíacas estaban en desarrollo en Francia, ¿no? Claro, obvio, también. Y entonces el típico personaje, el detective, que ya no era un tipo de escritorio, un burócrata, sino más bien era un tipo que estaba inmerso en la sociedad, como un detective. Sí. Es una especie de nacimiento, ¿no? Entonces, Sí, eso me está parece bueno interesante. Me parece interesante desde ahí porque, bueno, yo trabajo la novela policial y, bueno, me he dedicado a eso. Y Javert supuestamente es, digamos, una figura tomada de Vidocq, Eugenie Vidocq. Ah. Que también era un maleante que se dedicaba a perseguir a criminales basándose ingresando en el mundo de los maleantes, que en este Sí. caso hace lo mismo Javert, ¿no? Sí. Ese capítulo donde transitan por todas las cloacas de París, me parece que es muy simbólico en el sentido de que qué es lo que hace la ley, ¿no? Sí, Contra el entiendo. pobre. Transita por todo lugar con el único objetivo de atraparlo y meterlo preso, o sea, eso es todo. La ley es de eso, ¿no? Entiendo, sí. No ve nada más. Sí, a mí me gusta mucho Gavroche. En realidad es como mi personaje favorito porque primero es el niño que aprovecha la inteligencia no importa en qué circunstancias. Es un personaje que es uno de los hijos de los Thénardier, que Claro, también ha sido sí. abandonado, ¿no? Por Claro. ellos. O Los sea, Thénardier, que son tremendas... dijimos que eran la familia que Sí. adoptaba a Cosette con intenciones de hacerla trabajar, de aprovecharse por ¿no? plata. Sí. Y tienen a exactamente. un niño que es el mayor porque la madre Thénardier solamente le importa a sus dos hijas, los hombres le valen bastante poco, y el chico decide que, bueno, a muy corta edad, 8 o 9 años, decide, pues esta familia como que no me va, No me y se convence. va, y bueno, prefiere la calle, y en la calle se hace como todo un personaje. Y Es en pícaro, ¿no? muy pícaro y muy inteligente, sagaz, ¿no? Pero también es bondadoso, también es bueno, no tiene razones para hacer nada malo, a menos que haya una
una verdadera excusa. Claro. Y al final muere, que es como el Dramático. típico personaje, o sea, es como... Tú no leíste Harry Potter, pero No. es como Dobby en Harry Potter. Uno no quiere que muera nunca, pero es el personaje Que que primero muere en la guerra. en la además rebelión. con tremenda valentía, recogiendo municiones para los rebeldes, o sea, pero el personaje nos ubica como en una niñez de la calle, ¿no? Es como es un niño de la calle que no llega a ser ni siquiera miserable porque no tiene conciencia de la pobreza. A él le Claro. parece que ser pobre que es, o sea, no, Es lo no hay único una que conoce, diferenciación. Y digamos. si se quiere comer eso, se come esto, porque habría que comer otra cosa. O sea, Sí. no entiende del todo desde su posición de niño la maldad, pero se desenvuelve en un mundo de adultos Sí. de una manera brillante y estratégica, ¿no? Y tiene un elefante de casa. Bueno, me parece que esa ganancia de ese personaje es Mm. trascendental, ¿no? Para el libro. Sí, Sí, sí. Yo de pero- hecho no sé qué tanto se puede aplicar, digamos, en esta discusión, pero por ejemplo en el siglo victoriano, en el siglo XIX, no inglés, los niños fueron uno de los, digamos, de los sectores más explotados, ¿no? Sí. Las trabajadoras sexuales eran niñas, básicamente. Y en eso se puede leer, por ejemplo, Ah. Alicia en el País de las Maravillas, que es, digamos, una especie de adorno, una especie de alegoría de todo eso, ¿no? De un tipo maduro, enamorado de una muchachita, ¿no? Sí. Que pasaba eso. Oliver Twist se puede leer en esa misma línea, ¿no? Entonces, acá igual en Francia también los niños, la última rueda del coche, Sí. siempre van a tener, son los comodines de la sociedad, ¿no? Los que primeros mueren, los que los Sí. experimentos sociales recaen sobre ellos. Y aquí, bueno, como muere también es una de las formas más pedagógicas, ¿no? Sí, De Víctor Hugo. sí, y tremenda y tremendo tema, pero también, bueno, además de Oliver Twist, también tiempos difíciles de Charles Dickens. O sea, Charles Dickens también es como un defensor de la pobreza, ¿no? Como una reivindicación de las clases marginadas, y también era una preocupación latente en un círculo de escritores también, ¿no? Sí, tal Sí. cual. Era Igual- eso o la aristocracia ya de, Sí. bueno, pasas a Oscar Wilde, ¿no? Bueno, es Claro. un poco posterior, pero sí, o es para quién es la literatura, ¿no? Para quién era Sí. este libro en todo caso. Igual, Claro. igual en Víctor Hugo eso no era, digamos, una maniobra o un personaje nuevo, ¿no? Nuestra Señora de París igual tiene este niño que, bueno, que Disney lo hizo el jorobado, ¿no? Que Sí. es un niño Claro. que nació huérfano en un convento y que, bueno, aparece Esmeralda, bla, bla, bla. Sí, es es eso, cierto. básicamente, ¿no? Los niños ahí como el centro del garrote, ¿no? La piedra de toque de todas las crisis de Sí. adultos, en realidad. Es cierto, hay un tema ahí. Y bueno, también lo de las clases se ve en casi todas las novelas del periodo, bueno, siempre en la preocupación, ¿no? Incluso la de romance, la imposibilidad de una mujer de casarse con un rico, Sí. o de un tipo de casarse con una rica, bueno, era claramente una cuestión muy, muy importante, ¿no? Y bueno, Bueno, para mí ya podemos ir cerrando. Sí. Bueno, un libro que trajo la complejidad extra de la extensión, sí. que nos Sí. volvió un poco locos, lo empezamos Bueno, a que leer viendo- hace tiempo. ¿eh? hoy no se leen tantas novelas largas, no sé si se publican tantas novelas Sí, largas. cada tanto aparece alguna, ¿no? Pero Lo que- sí. Sí, lo que pasa también es que el mercado, digamos, Sí, mercado bueno, en el siglo es XXI, digamos, en la era postmoderna que dicen algunos filósofos, ¿no? Es difícil que una persona trabajadora Sí, que todo el día, digamos, dedica 8 horas, 10 horas al trabajo, pueda sentarse a leer una novela de tanta extensión, ¿no? Bueno, igual esta se entregaba, era por entregas. era por así que entregas. También, eso es cierto, pero sí, es muy típico por ahí del siglo XIX, la novela larga, Sí. ¿no? También eso tiene que ver mucho con el aura del arte, ¿no? Sí, Igual el carácter de Víctor Hugo, porque es larga la novela. Víctor Hugo era un tipo egocéntrico, ¿no? Sí. Que soñaba que Balzac le hablaba y le decía, vos vas a ser el nuevo Balzac. Entonces, de hecho, Claro. tenía que ser una obra así. Y bueno, y la obra le tomó 30 años de escribir. sí, bueno, claramente, es aparte de una majestuosidad muy, muy particular, ¿no? La prosa, la lección. Bueno, qué sé yo lo digo desde la traducción, porque yo no Claro, leí sí, eso- en francés. eso es cierto. Pero la es un novela. poco paradójico, porque Nuestra Señora de París, que es una novela de similares características, la Sí. escribió en 6 meses. Mira, Pero Los Miserables lo escribió desde el exilio, en París. sí, Claro. bueno, la novela Nuestra Señora de París no es esa en donde él termina muy mal físicamente, porque como que la novela lo absorbió y termina con problemas de salud, después de Sí. los 6 creo que pasa algo así, ¿no? Sí, Que es como tiene- entregarse, incluso a pesar del Con cuerpo, devoción, sí, a escribir. poner el Y de cuerpo hecho, a la- luego empezó a escribirse de pie,
Ah, mira. Sí, porque ya no podía, digamos, creo que físicamente es imposible permanecer sentado 8 horas, 12 horas diarias. Sí, o la verdad más. que sí. Aparte, Te vuelve tremenda loco. paciencia, ¿no? Porque era la Sí, pluma. a mano, claro, Oh. tachando, volviendo a escribir, Sí. ¿no? Y hoy nos parece tremendo, incluso la máquina de escribir, que es Sí. bastante práctica y Bastante avanzada. moderna ¿no? en comparación, tal Sí. cual. Deberíamos escribir una novela de 1000 páginas a punta de lapicero en una cafetería, sería Y tremendo probar a ver experimento. cómo nos va. Y bueno, Leonardo, muchísimas gracias por participar. ¿Algo más que te quede pendiente por decir? ¿Alguna invitación a que todo el mundo vaya y compre masivamente Los Miserables, Miserables? de Víctor Sí, Hugo? sí. Creo que en estos momentos de crisis que vivimos, no crisis latinoamericana, donde muchos de los temas se ponen nuevamente en el debate, creo que esas obras, como decía Lamartine, ¿no? Que leyó bien a Los Miserables, bueno, pretenden cambiar el mundo, no de una manera material, sino más bien ideológica, que es lo que hace falta Sí. realmente ahora, ¿no? Se está viendo. Y además es una gran lección de escritura, de literatura, de lectura, de moral, ¿no? O sea, claro, Sí. el tipo la tiene muy clara. Totalmente, sí. En ese sentido, sí. Sí, bueno, con esto terminamos el ciclo de antihéroes. La próxima tendremos una novedad y arrancamos con un nuevo ciclo en Contratapas Podcast. A todos muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en www.outfirst.com. Flor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también a nuestro invitado. A Leonardo, que en el futuro se puede volver a tener una Karenina, no sé, un ruso de 1500 páginas. Ahí vamos. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.